Buenas noches. Esto es Guitarreos de mi pueblo. El arte del guitarrero argentino. Conducción. Yolanda Lasalle. ¿Y quién más? Carlos María Zeta. Operación técnica. El troesma Sergio Albino. Así es. Esto es Guitarreos de mi pueblo. El arte del guitarrero argentino. Pueden comunicarse con nosotros al 0348 47 20 57. Vuelvo a decirlo. Sí. 0348 47 20 57 Radio Carpincho. A ir preparando el dedo y ponerlo en el disco, para discar el teléfono. Qué lindo eran esos teléfonos, Carlos. A mí me gustaría tener uno de nuevo. Hacía y volvía tic, 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 sí. para atrás. Había tiempo, ¿viste? Para esperar discar, eso. Ahora es una para eternidad. esperarlo. Yo voy a buscar uno. Quiero tener teléfono de línea, dejar el celular. ¿Está bien? Sí, no sé si te podrás comunicar, pero ¿Por sí, qué no? supongo. Sí, yo con Sergio Albino me voy a comunicar. Ahí Estoy segura. seguro. Y con Sí, vos sí. también, así Claro. que... Sí, sin teléfono. No sí. necesito nada más. Bien. Un amigo nuestro dice que no... ¿cómo es? No activamos la telepatía por el teléfono, por el celular. El ser humano no activa la... Bueno, tendríamos Puede que ser, poder puede ser. activarnos en varias cosas. Sí, Telepatía, sanación, muchas. buenas energías. Ujú. Estaremos mejor. Como diría Sergio, con la buena onda sola no alcanza. Esto es Guitarrero de mi pueblo holístico. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Además te cuento que está escuchándonos Verónica. Muy bien, hola Verónica, hola Dani, ¿cómo andan? Y ellos saben mucho de lo holístico, así que Sí, seguro. entienden lo que estamos diciendo. Bien, un programa muy especial hoy. El arte del guitarrero argentino. Hoy vamos a hablar del arte de un entrañable uruguayo, que es Daniel Biglietti, porque el 30, usando como pretexto que el 30 se cumplen el 30 de octubre, 5 años de su partida. Ajá. Y en realidad es muy bueno recordar a estos músicos, a estos artistas, ¿no? Porque se van y después no los recordamos más, ¿no? Y la verdad que también a muchos los recordamos poco cuando ya están en vida, inclusive, y después uno se acuerda, murió, qué sé yo, pero después ya está. Entonces, todo el aporte invalorable que hizo a nuestra cultura americana, ¿no? No solamente, si bien él era muy uruguayo, en su forma, en su música también, vamos a rendirle homenaje, vamos a hacer un programa especial, a hablar en el programa de él, ¿no? Pero antes también vamos a saludar a los maestros. Ya Daniel es un gran maestro, pero siempre también es bueno a los maestros de la raigambre, ¿verdad? Y sabemos ya que esta primera parte del programa viene Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú Y Abel, Fleury en su composición hoy, porque va a estar interpretado por una gran guitarrista marplatense. Vamos a escuchar, yo propongo escuchar las tres guitarras juntitas, porque también es lindo escuchar y quedarse con el clima de la música y escuchar al otro la otra manera de componer, ¿no? Tan vasta y tan diversa dentro de lo que es lo mismo, digamos, en el sentido de la guitarra criolla, llamada como se quiera llamar, en su forma instrumental, y las formas de componer, de toque, ¿no? Todas las variantes que pueda haber dentro de algo que es el mismo palo, vamos a decir, ¿no? Entonces vamos a escuchar primeramente la anónima Samba de Vargas, hermosa. con la guitarra
en la guitarra de Atahualpa Yupanqui. Luego vamos a escuchar a Cueca del Arenal, el autor y guitarrista es Eduardo Falú. Y después a Flor de Llanto. A Flor de Llanto es una milonga que compuso Abel Fleury a la muerte del maestro Domingo Prat, que Fleury fue autodidacta, pero tuvo unas pocas clases con Prat, ¿no? Y bueno, y quedaron muy amigos, y en fin, cuando falleció, y le hizo esta hermosa milonga. Es una de las más también tocadas, ¿no? De Abel Fleury. Sí, en este caso, en la guitarra, en los dedos de la guitarra de la gran guitarrista marplatense Silvia Castro. Así que bueno, vamos a proponer este instante musical entonces con estos tres baluartes de nuestras guitarras, estos maestros, sí. Adelante.
Bueno, entonces ahí hemos escuchado esta primera trilogía de maestros. La Zamba de Vargas, el Anónimo, tocado por Atahualpa Yupanqui, La Cueca del Arenal, de Qué Deipor, bonita es. Qué de bonita Eduardo es, Falú. sí. Y creo, siempre, bueno, estas cosas, ¿no? Creo que tienen letra de Jaime Dávalos también, pero bueno, después nos fijaremos. Y A Flor de Llanto, la milonga de Abel Fleury, tocado por la guitarrista Silvia Castro, una seria seguidora de Abel Fleury, de la obra de él, ¿no? Abel Fleury, en realidad, nació en Dolores, pero él vivió mucho tiempo en Mar del Plata. Y esta guitarrista es marplatense, con lo cual está la cultura esta. Y digo seria porque ella, lo cuenta ella, en una anécdota, ella había grabado un primer disco con cosas de todo de Fleury, en homenaje a Fleury, y le llega al folclorista Atilio Reynoso el disco, bueno, que falleció hace unos meses, investigador musical de todas las especies, recopilador y músico, ¿no? De las especies bonaerenses, bueno, también. Y le dijo que le había encantado y le dijo como algunos detalles de cómo se podría tocar a Fleury, ¿no? Un par de detalles, cosas así. Bueno, y Silvia Castro fue y lo grabó todo otra vez, con esas recomendaciones, mirá vos, ¿no? Así que, bueno, nada, habla del respeto y la seriedad con que se encaran, ¿no? A veces estas músicas, ¿no? Que son músicos populares, por otro lado, ¿eh? Bueno, así que gracias a estos maestros y vamos a sumergirnos un poco también en el homenaje a este flaco lindo que conocimos también, ¿no? Tuvimos la dicha de conocerlo varias veces brevemente, ¿no? Sí. Y siempre con esa amabilidad, ¿no? Y esa, bueno, predisposición. Después vamos a contar algunas anécdotas. Sí. Pero bueno, primero, vamos a ir introduciéndonos. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Yo puedo contarles que Daniel Biglietti, nacido el 24 de julio de 1939, en el seno de una familia de músicos. Su madre era la pianista Lidia Indart y su padre, el guitarrista Cedar Biglietti. Desde niño entró en contacto con la música clásica y popular. Estudió guitarra con los maestros Atilio Rapat y Abel Carlevaro, adquiriendo así una sólida formación como concertista para luego dedicarse en los años 1960 principalmente a la música popular. Uh-huh. Y ahí lo nombrás a Rapat, y bueno, el papá de Daniel Biglietti, Cedar Biglietti, era un militar, guitarrista, y también muy gran amigo y tocador de la obra de Fleury también, así que hay toda una conexión allí. Y Cedar, el papá, Cedar tiene un libro que se llama Origen e Historia de la Guitarra. Un libro muy lindo, sobre todo con el amor con que habla de la guitarra y de sus protagonistas, ¿no? Y acá hay unas líneas dedicadas a Atilio Rapat, este maestro uruguayo de Biglietti y de tantos guitarristas, ¿no? Era maestro también de guitarristas cantores, ¿no? Los ayudaba a mejorar sus arreglos y demás, ¿no? Atilio Rapat, dice Cedar Biglietti, es considerado uno de los más grandes maestros de guitarra. Consideración que rebasa fronteras, pues hemos visto extranjeros que, pese a tener buenos conocimientos, acuden a completarlos a su casa del buceo, atraídos por su fama. Inclusive cantantes, hasta ves que procuran mejorar sus acompañamientos guitarrísticos. Uh-huh. Fue en cierta época, y pudo seguir siéndolo con solo proponérselo, una de las guitarras mejor dotadas, pero una bohemia incorregible le hizo tañer únicamente, exclusivamente para su propio goce, y no por egoísmo, sino por temperamento. Uh-huh. Estudió unos pocos meses con un guitarrista, Felipe Irrazábal, por lo que puede considerársele un autodidacto. A comienzos de siglo eran escasos los maestros y la difusión de la guitarra culta. Precisamente el propio Rapat expresa a un periodista: el autodidacto es siempre meritorio, pero no se justifica si hay profesores, porque de pronto ha perdido uno 15 años estudiando o investigando algo que sabe cualquier niño que estudia con un maestro. Era muy humilde, me parece. Y ahí hay otras anécdotas que cuenta allí
que por ejemplo era un gran jugador de ajedrez, y por ahí estaba jugando con un amigo del ajedrez en silencio, debe haber sido un hombre así como muy serio también, y con el alumno haciendo su clase, ¿no? Sí. Su lección. Y por ahí mientras pensaba una jugada decía dedo 2, cuerda 3, sin mirarlo, esas cosas. Así que bueno, vamos a ver primero un primer Biglietti de un disco, de su primer disco del año 64, cuando tenía 24, 25 años Daniel, que a lo que vamos a ratificar acá, con quien estudió, con Rapal, bueno, con Abel, nada menos que con Abel Carlevaro, ¿no? El inventor prácticamente de una técnica muy moderna, ¿no? Una técnica que tiene que ver también con las coordenadas de Sudamérica, ¿no? No solamente la técnica en sí, sino que, bueno, Carlevaro empezó observando a los guitarreros que se cansaban a las noches en los boliches y empezó a idear una técnica para que no se cansen, ¿no? Las manos. Así que mirá vos cómo, de dónde sale después este hombre que fue con quien después estudió Segovia, por ejemplo. Claro, ¿no? Sí, una escuela. Una escuela, claro, típicamente. Así que bueno, vamos a escuchar la danza americana, uno de los 2 temas instrumentales que grabó Biglietti en toda su discografía. Después se dedicó a cantar, a tocar y cantar. Y vamos ya como tocaba a los 24 años, compuesto por él mismo, Danza Americana, el maestro Daniel Biglietti. Bueno, escuchamos a Daniel Biglietti entonces en la danza americana. Hermosa composición aparte. Qué belleza. Muy hermosa, muy hermosa. Con sus cosas más modernistas, ¿no? Que aprendió de su mamá, de la pianista Lidia Indart, ¿no? Y alegre. Cosa que no caracteriza a Daniel Biglietti, ¿no? A su composición. Claro. Bueno, pero era serio más bien, claro. Sí, pero este tema tiene... Sí, es un tema muy... Me da mucha alegría. Sí. Exacto, sí. Bueno, qué bonito. Recibimos un mensaje de Patricia que comenta que su tío Pablo, músico de jazz, conoció a Fleury en Mar del Plata. ¡Wow! Mirá vos, ¡Wow! Gracias por compartirlo. Después si podemos decir el apellido de Pablo también, si claro. Puede llamar otra vez, este músico marplatense, que ha conocido a Fleury, porque Fleury estuvo... mucho tiempo en Mar del Plata, inauguró lo que se llamaba las fiestas de la guitarra, ¿no? En los teatros de allí, en donde eran fiestas que duraban toda la tarde, ¿viste? Como esas especies de matinés así largas, ¿no? Estas a la noche. Qué lindo, y que había obras de teatro breve, por ejemplo, poesía, alguna orquesta de cámara. Tipo tertulias, decís. Claro, vos. como tertulias, claro. Así. Y después los guitarristas, iban entre cada cosa, y después al final en un gran concierto
de maestros que él traía, conocía, ¿no? Como por ejemplo en la época Antonio Callejas, que era un maestro español de esa época que vino a Argentina, lo trajo Fleury, por ejemplo. Así que un luchador de la guitarra. Estando en Dolores, gracias, Patricia, por este mensaje. Estando en Dolores, busqué la casa de Abel Fleury. Y no había ninguna placa, ningún recordatorio de que allí había vivido. Incluso gente de Dolores tampoco lo sabía. Claro, sí, sí. Sí, y han pasado cosas. En Dolores se hacían los festivales de la guitarra, donde no había guitarrista, por ejemplo, ¿no? O sea, músicos han llevado... Nada, cosas de otro género que no tienen nada que ver con la guitarra, nada, absolutamente, claro. ¿No? Ni siquiera se acercaban al folclore. Así que bueno, estas cosas, ¿no? Que pasan. Seguimos entonces leyendo y enterándonos un poco también del recorrido de Daniel. Durante esa década, hablábamos del 1960, desarrolló una intensa actividad como autor, compositor, cantor, docente y locutor en radio, que se inscribe en una creciente movilización popular en Uruguay. Participó en el seminario Marcha y creó y dirigió el núcleo de educación musical NEMUS. Su primera obra discográfica fue Impresiones para canto y guitarra y canciones folclóricas, de 1963. A la que le seguirán 5 producciones más hasta 1973. Así es. Y bueno, de esta primera producción de las canciones folclóricas, de un lado eran las impresiones para guitarra, de un lado del vinilo del disco, y de otro lado las 6 canciones folclóricas que se llamaban. Esta danza americana, y está esta samba, creo el único tema romántico en cuanto a así el a amor. La letra, decís. Sí. Alguna vez le preguntaron, ¿por qué usted nunca canta canciones de amor? Y él dice, sí, yo sí canto. Bueno, pero digamos de amor explícito, así hace una pareja. Claro. ¿No? Es una canción que muy bonita, Daniel Biglietti, de este primer Daniel Biglietti, Niña Isabel. Quisiera cantarte, niña, una copla de rocío, que por mis labios brotara sangre del corazón mío, que por mis labios brotara sangre del corazón mío, hoyuelos de tus mejillas donde amanece tu día, dichosos de aquellos labios que puedan decirte mía, dichosos de aquellos labios que puedan decirte mía. Niña Isabel, la del pelo donde duerme la noche, un sueño hecho de pureza, de estrellas, luz del rocío. Isabel de piel morena, dueña del corazón mío. Encendido de ensueños y de promesas, tiene el ritmo de mi samba cuando la tarde se aleja, tiene el ritmo de mi samba cuando la tarde se aleja. Un día junto al camino una copla encontrarás, si al escucharla sonríes, tu amor tras ella estará.
Si al escucharla sonríes, tu amor tras ella estará. Niña Isabel, la del pelo donde duerme la noche, un sueño hecho de pureza, de estrellas, luz del rocío. Isabel, dulce torrente en la pena de mi río. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmite Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escuchá Latinoamérica en sintonía con Sebastián Chaparro. Tambores, ritmos, historias de la otra historia musical. Escuchá Latinoamérica en sintonía, martes, 19 horas en Radio Carpincho. Radio Carpincho, donde los artistas no son locales ni visitantes. Qué hermosa poesía, por favor. Claro, sí, Niña sí. Isabel. Uh-huh. Sí, Qué sí. belleza. Era él, bueno, como muchos cantores, iba a decir cantautores, él se nombraba cantautor. Se nombraba. Él era muy amigo de Atahualpa Yupanqui, porque los dos vivieron en Francia y Biglietti tenía esta faz también, de esa faceta de periodista, ¿no? Lo mismo que antes de cantar, mira también Citarrosa, que también era locutor y era... Bueno, los uruguayos, viste que todos tienen muy buena voz, ¿no? Por lo menos lo que yo conozco, ¿sí? Esa voz timbrada, grave, ¿no? Así. Y era muy amigo de Atahualpa también. Y él decía, nada, decía que Atahualpa se enojaba cuando le nombraban cantautor, ¿no? Y él le decía, bueno, pero maestro, ¿qué otra palabra va a definir lo que nosotros hacemos, ¿no? Y bueno, y él no se decía que no era poeta, ¿no? Que era un letrista, por ahí puede ser más o menos feliz de acuerdo a las canciones, pero que no era poeta. Y hablando de eso, de las letras, porque Biglietti lo que tenemos que no remarcar, pero saber, sí, que él fue un niño, un joven que se educó, o lo educaron, o los padres le dieron el margen para esta educación más bien de música culta en la guitarra, Sí. Culta, bueno, de música académica, vamos a decir, que tenía un papá que hacía esa música, pero bueno, también hacía música criolla, y para la época era un hombre, su papá, de mente más bien bastante abierta musicalmente, ¿no? Entonces, en su primer disco, Daniel explica esto que está acá en la contratapa, que son unas palabras muy lindas. ¿Por qué canto?, dice él, ¿no? Entonces cuenta, dice, los años, los fenómenos de nuestro tiempo canalizaron mi deseo de expresión hacia hechos y circunstancias concretos que me importan, para que la música los rescate, los exprese y los esclarezca. Necesito, pues, la palabra. La circunstancia histórica y social me exige decir, no solo cantar. Y es así. Él también, bueno, una decisión, ¿no? Creo que lo vas a nombrar ahora. Él era también muy amigo de Cortázar, bueno, también se conocieron en Francia. Y Cortázar marcaba esto de Biglietti, lo distinto de cantar sus letras. Ahora vamos a escuchar una, o sus poesías, podemos decir, circunscritas en lo que se llamaba, mal llamada protesta, ¿no? Y que todos o muchos que abordaban ese género eran más bien, cantaban como en forma exultante, ¿no? Porque, bueno, suponete, con la bronca de algunos textos o lo que sea, ¿no? Y Cortázar remarcaba que lo más revolucionario de Biglietti, era que cantaba muy suavemente, o sea, casi hablando. Claro. Sí, sí. Y eso hacía que el texto entrara de una manera distinta, ¿no?
Bueno, viste como dice Atahualpa, ¿no? Que no se ser, canta a los gritos, ¿no? Claro, en lugar de ser, de promover algo hacia afuera, era promoverlo hacia adentro, ¿no? Claro. Vos sabés que en nuestra casa, Daniel Biglietti ha estado muy presente siempre. Vos hablabas de hay que homenajear, no solo cuando un artista muere, sino en vida. Ha formado parte de nuestra cotidianeidad su música, ¿no? Sus letras, sus canciones. De hecho, recuerdo claramente en el 2001, vos te ibas, Francisco iba al jardín y yo me quedaba sola en casa, viviendo emocionalmente muchas situaciones que estaban sucediendo en el país. Y recuerdo que ponía claramente las canciones de él muy fuertes, estando yo sola, porque eso me daba mucha fuerza. Tienes una anécdota muy linda, ¿no? Un día, ¿qué pasó? Golpeó la puerta de casa un uruguayo. Un uruguayo, ¿no? A decirme, en un barrio, en un barrio de italianos. En una calle cortada de olivos. O sea, nada que ver. Y me dice, está escuchando al maestro Daniel Biglietti. Claro. Qué lindo, ¿no? Sí. Pero realmente necesitaba escucharlo en ese tiempo. Cuando nosotros nos conocimos, vos y yo, me llamó la atención que después lo vamos a nombrar, es un trabajo de él muy importante, después lo nombramos más adelante, pero teníamos los dos el mismo cassette. O sea, a mí se me sorprendió que vos conocieras y que escucharas a Daniel Biglietti, ¿no? Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Esa es una canción que, me emocionaba profundamente. Claro. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Eso. Hermoso, muy lindo. Uh-huh. Bueno, seguimos leyendo sobre su obra adquirió un carácter radical, esto que venimos hablando, de fuerte contenido social y de izquierda, con letras asociadas a las luchas populares en Uruguay y en Latinoamérica. En el marco de represión de los movimientos de izquierda que precedió al golpe de Estado cívico-militar de 1973, Biglietti fue preso en 1972. La campaña por su liberación desde el exterior fue encabezada por nombres como Jean-Paul Sartre, François Mitterrand, Julio Cortázar y Oscar Niemeyer. Uh-huh. También hay que decir Ernesto Sábato de Argentina también. Uh-huh. Sí. Y Daniel dijo que ese apoyo internacional un poco le salvó la vida también. Uh-huh. Y había como una leyenda de que le habían roto las manos, un poco como le había pasado a Atahualpa. Sí. Y entonces cuando lo liberaron, antes de dar una conferencia de prensa, lo hacen, antes de salir él o de mostrarlo, se difunde una foto, lo hacen cruzar de piernas y con las manos entrelazadas en la rodilla, para que se vea que las manos estaban bien, ¿no? Estaban sanas. Esto de romper las manos a los cantores, vos sabés que yo tengo, no es para este programa, pero como una teoría de que la mano derecha del guitarrista es la voz del cantor también. No sé por qué. Sí sé por qué, pero todo más largo. Pero quiero decir que el otro día hablaba con el amigo Diego, ¿no? sobre estos cantores de 7 cuerdas, ¿no? Claro. Entonces es como cortar una cuerda, cortar las manos también. Y están ligadas las manos a la garganta, ¿no? A la palabra. Sí. Es una guitarra especial. Esta guitarra no existe, no sé, en el mundo yo no sé, porque son lo que yo he escuchado, tampoco he escuchado mucho, pero sí bastante, es el cantor acompañado, no entreverada su voz entre las cuerdas, ¿no? Claro. Como esto que hacemos nosotros acá en Sudamérica, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces, ya, como decían los chicos, era una letra más picante, un hermoso tema, que se llama, él cuenta en la misma letra a quién está dedicado, Cruz de Luz. Cayó Camilo,
nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba revolución. Revisar las sotanas, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100.000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Esta canción, cuando cada vez que Daniel la hacía en vivo, se caía en los estadios. Claro, sí. Emociona hasta las lágrimas. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Y viste que no pierde la cuestión, la alta música, ¿no? Que hace en una samba, ¿no? Un guitarrista muy fino, muy fino y muy buen, es decir, algo que no tienen todos los guitarristas, que es sacador de ideas, de cosas, y deja lo esencial en su guitarra. Deja lo esencial. A veces hace, en vez de hacer un acorde, bueno, los guitarristas me van a entender, hace en 2 cuerdas una segunda menor ahí, pum, y sugiere mucho, ¿no? Es como pinceladas que hace, acompañándose el canto, Así que es una maravilla, bueno, que haya sido hombre de Sudamérica. Aunque a los uruguayos no les gusta, hay que decir que era uruguayo, y es verdad, porque uno dice... Bueno, también. Dice, cuando tenemos fama ahí afuera somos rioplatenses, si no somos uruguayos. No, es uruguayo. El Troesma, Sergio Albino, tiene algo para compartirnos, una anécdota que trajo a colación de lo que vos estabas contando de las manos. Justamente a propósito de eso, hay una historia de Paco de Lucía, cuando tuvo el primer gran reportaje en la televisión española, que se lo hizo Jesús Quintero. Uh-huh. Jesús le preguntó qué era más importante a la hora de tocar la guitarra, si la derecha o la izquierda. Y Paco le contesta, la izquierda es la que hace música, es creativa. La izquierda es inteligente. Luego la derecha es la que ejecuta. Claro. Eso valió que a las pocas semanas lo atracaran en 9 hombres en la calle cuando iba con su futura esposa, y lo salvó que la futura esposa era hija de un militar. Pero de todos modos le pegaron, lo tiraron al suelo y le pisaron las manos. Claro. Mirá, qué cosa, Pero, gracias, Sergio. Sí, Sergio, gracias, muy bien. Pero es así, ¿no? Aparte, la guitarra es un instrumento que no tiene lo que se llama el modo... el modo de acción es el cuerpo humano, o sea, el dedo sobre la... Es como si fuera la técnica del pizzicato en las cuerdas, ¿no? En el violín, que yo. No tiene arco, no tiene... Bueno, tiene plectro, digamos, las guitarras antiguas y el rock, ¿no? Pero bueno, eso también, ¿no? Que vos vas con tus sentimientos, bueno, con el tacto, con la cuestión ya muy a flor de piel, ¿no? Con tus manos sobre las cuerdas directamente. Eso a veces, causa... Y resquemores también, ¿no? ¿Qué sé yo? Cosas. Sí, además está apoyada en una parte del cuerpo que es también es muy importante, ¿no? Está sobre el plexo de los guitarristas, es el lugar de la creación, de la voluntad, de la acción. Claro. Es un lugar importante.
Sí, sí. Y Atahualpa decía que la primera lección es aprender a abrazar la guitarra, hacerse así cóncavo, digamos, ¿no? Abrazar el árbol. Claro. La madera. Bueno, qué maravilla. Vamos a seguir interiorizándonos sobre la vida de Daniel. En 1973 comenzó su exilio en Argentina, que como bien dijiste vos, Carlos, después continuaría en Francia, país donde vivió por 11 años. Durante el exilio retrajo su capacidad de composición. Todas las canciones de entonces solamente se publicaron a su regreso, en un disco grabado en vivo, no por casualidad, titulado Trabajo de hormiga. No obstante, continuó un intenso trabajo periodístico y radiofónico y sobre todo recorrió el mundo en giras musicales solidarias, llevando su canto y denunciando la dictadura en el Uruguay y varios países de Latinoamérica. Así es, así vamos a escuchar ahora uno de los temas para mí más hermosos de Daniel, Milonga de Andar Lejos, en su regreso ya, en vivo, en el Luna Park, porque a mí me tocó conocerlo y escucharlo siempre en vivo en los discos. Hubieron como reediciones y cosas que él siempre él le llamaba fonogramas a las grabaciones, no decía discos ni nada. Y él siempre participaba de los masterizados y las cuestiones. Y el público siempre, es decir, como que la música de él tiene que tener el apoyo de esa orquesta de la gente coreando, cantando, aplaudiendo, ese famoso de los estadios, de los lugares, ¿no? Y acá toca el temple de este hombre, ¿no? En un par lleno, esta hermosa Milonga de Andar Lejos. Con una profunda alegría estamos de nuevo en tierras del sur, junto al hermano pueblo argentino y al entrañable pueblo uruguayo, ahora ya mucho menos lejos del cerca. Qué lejos está mi tierra y sin embargo qué cerca, pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas y la pobreza es la misma. Los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos, negros y blancos, trazarlo codo con codo. Son como venas de un cuerpo entero extendido y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida
cómo cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Qué maravilla, se caía el Luna Park. Claro, claro. Qué maravilla. Vos sabés, Carlos, que quiero nombrar a mi amada hermana, Verónica, que nos está escuchando, me está mandando mensajes por WhatsApp, y supongo que Dani también, y mi sobrina amada Lourdes. Así que bueno, gracias por estar del otro lado y estar compartiendo esto que tanto amamos. Bueno, un saludo grande, Verónica. Entonces un beso grande también, a todos. Una hermosa cantora. Sí, claro, exacto. Hemos con cantado una voz, en casa. sí, preciosa. Bueno, queríamos contar una anécdota con el maestro Daniel Biglietti. ¿De qué año, Carlos? Lo vimos brevemente un par de veces, ¿no? Una vez en la Radio Nacional, me acuerdo, en un homenaje a Antonio Tormo. Ajá. Que él hablaba muy bien, ¿no? Y a mí me causó como curiosidad, ¿no? Me pareció raro que él hablara tan bien de folcloristas paisajistas, ¿no? Bueno, que él los tomaba como sus maestros, ¿no? Hablaba muy bien en ese día de los chachaleros, ¿viste? Y bueno, de Tormo cantó una canción, Puentecito de mi río, que cantaba él a su manera, y después cantó Desalambrar, ¿no? Pero me acuerdo, ¿te acordás que una vez hace en el 99, nosotros dos de gira por los boliches, jóvenes, ¿no? Hacíamos unos recitales en un café llamado el Café de las Artes, en Palermo. Sí. Un café muy bonito, en una casa antigua. Muy bonito y muy chiquito. Sí. Yo tendría, hermoso. ¿Cuánto? 5 mesas, suponete. Sí, puede ser. Era como el living de la casa antigua, se podía hasta tocar sin sonido, sí. Pero aparte había 4 personas, no sé. 5, ¿cuántas había? Muy pocas personas. Había más. ¿Te parece? Sí, había más. Bueno, pero no estaba completo, digamos, a pesar de que era un lugar chico. Eso me llamó mucho la atención. Y el dueño, ¿te acordás que decía, un señor que andaba en moto, una moto grande, decía que él era amigo de Biglietti? Y yo no le decía, sí, está bien. No le creía, porque venía con una moto de alta cilindrada en la vereda. Sí. Sí, porque Daniel, qué sé yo, ahora está tocando, estaba haciendo un recital para las madres en el auditorio de ATE, en la calle Belgrano, ahí de Trabajadores del Estado. Esa noche. Bueno, es amigo de Biglietti, sí, está bien, es amigo de Biglietti. Y empezamos a hacer nuestra presentación, que yo hacíamos una primera parte con mis cosas y después subías vos con los tangos, ¿te acuerdas? Y hago la primera canción y viene al oído, me dice, está Daniel en la puerta y no quiere entrar porque dice, voy a esperar a que el muchacho termine su trabajo por mí, ¿no? Y le digo, decirle y miro y estaba la sombra ahí de Biglietti. Sí, hermoso. Wow, digo, no, decirle que acaba de terminar la primera parte. Y lo hicimos pasar, ¿no? Se sentó a la mesa con nosotros. Esperaba una mesa ahí al lado del escenario, sí. Con su representante. Y decidimos, claro, pero además decidimos cantarle Guricito, su canción, y la cantó con nosotros. Claro, que estaba en el repertorio nuestro también. Sí. Claro, porque hacíamos sumando historias, hacíamos mis canciones, los tangos y después cosas juntos. Sí. Mira, qué lindo para volver a hacer eso, ¿no? Y ahí nomás, una emoción, claro, justo, está Biglietti, se la dedicamos al maestro y se subió a cantar, así, pero como un resorte. Y fue un regalo muy grande. Después grande. Nos sentó a su mesa y nos hizo unas lindas devoluciones sobre lo que había hecho yo. Bueno, le encantaban los tangos, también le encantaban los tangos, ¿no? Un tipo muy conocedor de mucha música, ¿no? Y de muchas cosas también más. Muy cálido, además. Sí, y después con la vuelta a los años, yo fui a Uruguay, vos me regalaste pasaje a Montevideo.
Contalo, me río si porque querés. sí, Contalo, sí. Vos cumplías 50 años y pensando qué regalarte, hablo con el representante Daniel Biglietti para preguntarle si iba a estar en ese tiempo cercano a tú y a nuestro cumpleaños en algún recital, y me cuenta que iba a estar en Uruguay en un concierto muy íntimo. Cosa Entonces, que él iba a los claro, grandes festivales, digamos, sí, en apoyo sí, a derechos humanos y estas cuestiones, ¿no? Sí, esto fue en el 2010. Entonces, bueno, le cuento que quería hacerte como regalo una entrada a ese recital y la posibilidad de que vos hablaras con él. Le hablé de tu admiración y de nuestra admiración por él. Así que bueno, de sorpresa, le compré un pasaje de vuelta de avión de Aeroparque a Uruguay, contratado un hotel por esa noche, la entrada al concierto, al recital, y un encuentro a solas con el señor Daniel Biglietti. Fue muy emocionante. El mejor regalo de mi vida. Vos sabés que era en un sótano y habría, no sé, 80 personas, ponele. Estaba... Y me tocó, estaba solo, me senté al lado de alguien y hablando, decía, me sacó por el acento, vos no sos uruguayo. Le digo, no. Pero empezamos a hablar, sí, me gusta mucho, bueno, Biglietti, lo amo, sé, y Numa Moraes, vos no conocés a Numa Moraes. Si Numa es nuestro, me decía el tipo así, ¿viste? Me provocaba. Decía. No, bueno, pero se conocen en todos lados, le digo. Después quedamos, nos hicimos medio amigotes ahí esa noche, compartimos una pizza y una cerveza, no sé qué. Y era en un sótano. Y termina la primera parte y me viene así esta señora, me dice, está arriba Biglietti esperándote, no sé, me dice. Y fui y estaba él en la planta del lugar, tomando un café a una mesa esperando que yo llegara. Y bueno, qué lindo. Nos sentamos a tomar un café cada uno. Yo tenía unas grabaciones mías que le di y le refiero lo que había pasado 10 años antes, ¿no? Le digo, no, vos estuviste en el café, ¿cómo se llama? El Café de las Artes en Palermo una noche y a mí me llamó la atención que yo paré para que vos entraras, paré de cantar. Le digo, porque vos dijiste, voy a esperar que el muchacho termine su trabajo, ¿no? Que más allá de alguna actividad sindical que yo tuve más o menos por esa época, no era tomado como trabajo, digamos. Hacer música. Aparte, voy a esperar que termine su trabajo para entrar, ¿no? Y se empezó a matar de risa, o sea, se reía, dijo, ja, decía, ¿sabes lo que pasa? Dice que el nuestro es un trabajo insalubre, entonces hay que destacarlo cuando uno lo hace. O sea. Así que, bueno, muy linda charla, bueno, en fin. Y después, bajamos y ya hizo la segunda parte, y sacamos unas fotos y cosas. Bueno, así que muy gracias por ese regalo también, ¿no? Y bueno, vamos a seguir entonces con esta parte tan linda de su carrera también, ¿no? Sí, su exilio terminó con su regreso a Montevideo el 1 de septiembre de 1984, donde fue recibido por miles de personas en un recital que recordó como el más emocionante en 40 años de su carrera. Desde entonces editó y reeditó numerosos trabajos, entre los que se destaca en particular el titulado A dos voces, con Mario Benedetti, en 1985, reflejo discográfico de numerosos recitales realizados junto al gran poeta uruguayo durante el exilio compartido por ambos. Vamos a escuchar un tema de ese recital a dos voces. Impecable, desde el comienzo hasta el final. Sí. Ellos se descubrieron que tenían temáticas muy parecidas, o las mismas temáticas en diferentes, o sea, en la poesía de Mario y en la canción de Daniel, ¿no? Entonces lo interpolaban. O sea, un par de versos, un poco de música y así, como que hermanaban las canciones, ¿no? Las canciones y los poemas. Vamos a escuchar entonces el ¿Por qué cantamos?, recitado por Mario Benedetti, y la canción nueva de Daniel. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil, usted preguntará, ¿por qué cantamos?
cuesta afinar la guitarra, organizar las 6 cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco. Si se piensa el silencio que nos acecha, bajo las cuerdas mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan. Si los bravos quedaron sin abrazo, la patria se moría de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara de vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Y tanto que hemos llorado y sin embargo poco. Si se piensa en los muertos que nos dan vida, contra el dolor, el olvido y el miedo, nuestra certeza porfiando en el alma, quienes compartan la loca esperanza, brújula o flecha de nuevo hacen falta. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Y tanto que hemos luchado y sin embargo poco. Si se miran los cuerpos que trae el río, cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. ¿Cuánto me cuesta esta nueva canción de la derrota crear primavera? En estas noches de ojos sin sueño, en estos sueños de noches sin ojos, en que los buitres enormes abusan de las parciales heridas del pueblo, vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Y tanto que hemos perdido y sin embargo poco. Y sin embargo mucho. Si se miran los ojos de un hombre digno. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción de la derrota crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción crear primavera. Vamos haciendo la nueva canción
crear primavera, vamos haciendo la nueva canción. Crear primavera, vamos haciendo la nueva canción. Durante muchos años fue imposible encontrar sus discos anteriores a la dictadura, debido a la compra del sello Orfeo por multinacionales de la música con otros intereses y a los contratos leoninos que lo ligaban al sello. Recién en 1999, después de un largo juicio, Biglietti logró recuperar sus derechos. Remasterizados por él mismo, sus discos de los años 60 y 70 fueron entonces reeditados en CD por el sello Ayuí Tacuabé. Paralelamente a su actividad como músico, realizó una intensa tarea de investigación, preservación y difusión de la música latinoamericana. Durante años construyó un extenso archivo musical al que denominó Memoria Sonora de América Latina, que incluye además entrevistas a músicos y escritores realizadas en un lapso de 40 años de trabajo. Desde 1994 realizó el programa radial Tímpano por Radio El Espectador de Montevideo, que fue retransmitido en Argentina, Venezuela y Francia, donde incluía grabaciones de su archivo y entrevistas nuevas. Desde 2004 llevó adelante el programa televisivo Párpado por TV Ciudad. Fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Montevideo el 27 de noviembre de 2003. Recibió muchos premios. Por nombrar alguno, en el 2015, de manos de Silvio Rodríguez, el premio Noel Nicola. Pero recibió muchos más, que serían muy largos de nombrar. Falleció un lunes, 30 de octubre de 2017. Así es. Bueno, este fue el homenaje a este lindo flaco. Lindo flaco. Del sur. Lindo flaco. Con su gorra, su boina. Su boinita. Siempre. Su andar desgarbado, un poquito muy flaco, como una especie de Quijote, ¿no? Sí. Y bueno, gracias por tu arte, querido Daniel. Queríamos, simplemente eso, nombrarte en estos días, tomando como excusa, la fecha de tu partida y algo que deberíamos hacer más asiduamente, ¿no? Bien, vamos a terminar con A Desalambrar. Como tiene que ser. Y vamos a hacer la versión, escuchar la versión del trabajo de hormiga, digamos, de esta serie de recitales que hicieron en una par después del exilio, ¿no? Antes de entrar en Uruguay, ¿no? Así que bueno, nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Exacto, bueno, gracias Sergio también por tu aporte invalorable ahí desde la cabina. Bueno, aparte él es un sabedor también de muchas cosas. A las 21 horas por Radio Carpincho, los lunes. Así, cuando digamos, buenas noches, esto es Guitarreros de mi pueblo. El arte del guitarrero argentino. Bueno, vamos con el flaco, chao. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto
que ande por ahí. Le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.